Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Cosas que se ofrecen según la ley, y diciendo luego: He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho: Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, la vez pasada en capítulo 9, para recordar, capítulo 9 era la continuación del capítulo 8, donde dice que Yeshua era mediador de un nuevo pacto. Si ustedes se fijan, todo el capítulo 10 está continuando también. Y cuando habla de nuevo pacto, siempre teníamos el pensamiento de que se refería a nueva ley, a nuevo mandamiento, a nuevo estilo de vida. Pero lo que realmente en la Biblia, y hemos visto, lo que Dios quería cambiar era nuevo corazón. El corazón es lo que quería cambiar, porque el problema estaba ahí. Anteriormente el pueblo tenía un corazón de piedra y por eso no podía tener sensibilidad a las ordenanzas de Dios. Ahora Dios quería darle un corazón de carne que le haga tener sensibilidad a las palabras. Entonces en el capítulo 9 hablaba acerca de el sacrificio que quita el pecado. Y para entender detalladamente, ahora vamos a entrar en el capítulo 10, ¿de qué tipo de sacrificio está hablando? Es el sacrificio que se hacía en la época de Yom Kippur, o el Día del Perdón. Ese sacrificio es lo que está hablando acá. Ese sacrificio es el que cada año realizaban los sacerdotes. Y lo que nosotros vamos a entender hoy, ¿por qué los sacrificios? ¿Cuándo comenzaron a hacerse los sacrificios? ¿Era plan original? Nosotros sabemos que Dios tenía todo planeado, ¿no? Eso ya es categórico, que Dios ya sabía todas las cosas. Pero al principio había un plan de hacer sacrificios, una idea de hacer sacrificios. Entonces vamos a ver en la Biblia cuándo se comienza y por qué se hacen los sacrificios. ¿Está bien? Vamos a comenzar ahí. Primero vamos a leer el versículo 1 de Hebreos 10. Dice: porque la ley, y esto es importante entender, ¿qué ley? ¿Qué ley? Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, cuando aquí dice esto en el versículo 1, porque la ley, vemos nosotros que se refiere a la ley de los sacrificios, a la ley de traer un animal y sacrificarlo para ser libre del pecado. A esa ley se refiere. Esa ley de los sacrificios era sombra de lo que Yeshua tenía que hacer, de lo que Jesús tenía que hacer. Pero increíblemente la gente, no, acá se refiere a toda la ley. Entonces, vamos a pensar, cuando en la palabra dice, no robarás, no matarás, entonces eso era sombra nomás, que hoy no importa si uno roba o uno mata, es igual, ya eso quedó abolido. Si uno dice que la ley quedó abolida, hay que entender bien, si uno dice que la ley quedó abolido, entonces no puede decir este sí, este no. Tiene que entender el propósito de cada mandamiento. Primero tenemos que entender por qué Dios nos dio cada mandamiento. No era su capricho. Él no es un Dios caprichoso, sino tenía objetivo y propósito. Una vez que vemos el objetivo y el propósito, y si esa ley cumplió su objetivo, no es que quedó abolida, sino ha cumplido su objetivo nada más. ¿Entienden, no? Entonces, ¿el objetivo de mentir ya se cumplió? No, por eso sigue vigente. No hay que seguir mintiendo, hay que seguir siendo sincero. ¿El objetivo de robar ya se cumplió? No, no hay que seguir robando. O sea, no hay que robar. Entonces, ese mandamiento no puede quedar abolido. Mucho menos ya cumplió su objetivo, porque la gente sigue teniendo deseo de robar, por eso tiene que saber eso. Bueno, pero para entender de dónde salió esto, yo voy a empezar viendo cuándo comienzan los sacrificios. Y vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, Bereshit. Dios crea al hombre, del hombre saca a su mujer, Dios le da un mandato, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así le dice, ¿no? Adán dice, sí Señor, todo bien, pero después, ¿qué pasa? Aparece en el huerto de Edén una voz extraña que empieza a meterle idea opuesta a lo que Dios dijo. Hay que entender muy bien esto. La voz extraña, la voz que le empezó a meter ideas, era la voz de Satanás. ¿Y qué es la idea que le pone opuesta a lo que Dios dijo? ¿Y qué ocurre por causa de eso? El hombre peca, el hombre transgrede el mandamiento de Dios. Y vamos a leer de Génesis 3, del versículo 20. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer, 20. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí es lo primero que sale, ¿no? de que se hizo sacrificio, porque para quitarle las pieles a los animales se tuvo que haber sacrificado a estos animales. ¿Y cuál fue la razón por la cual se le tenía que cubrir a Adán y a Eva? Ellos transgredieron el mandato de Dios, pecaron, desobedecieron. Entonces, para cubrir ese pecado, se le tenía que preparar estas túnicas de pieles. Ellos intentaron cubrir su pecado con hojas de higuera. Esa era la obra humana. El hombre siempre quiere hacer su obra, pero no da resultado. Entonces Dios tuvo que proveer la manera de cubrir su pecado. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que derramar sangre de animales. Aquí arranca los sacrificios. Entonces, si ustedes piensan nomás, ¿por qué tuvo que Dios ponerle pieles de animales a Adán y Eva? ¿Y por qué tuvo que sacrificar estos animales? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Por eso tuvo que hacer eso. Entonces vemos que los sacrificios son consecuencia de la desobediencia del hombre. Amén. Y eso continúa. Vamos a capítulo 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín, ya los hijos de Adán y Eva, trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Caín empezó a traer sus mejores frutos de su trabajo. Y Abel trajo también, pero miren lo que trajo Abel, de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya,
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, los dos muchachos se presentan ante Dios y cada uno trae su ofrenda. Uno trae fruto de la tierra, fruto de su esfuerzo. El otro trae un animal para ofrecerle a Dios como holocausto o sacrificio. ¿Por qué Dios mira con agrado lo que hace Abel y rechaza lo que hace Caín? La lógica nos dice que Abel está entendiendo, este animal es por mi transgresión, por mi pecado. Este animal está siendo ofrecido por mi naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo él entiende que tiene naturaleza pecaminosa? Porque sus padres habían transgredido la palabra de Dios. Entonces, para reconciliarse con Dios, según la ley, hay que presentar un animal para tener reconciliación nuevamente con Dios. Una vez que vos te reconcilias con Dios, ahí sí podés ofrendar lo mejor de tu esfuerzo, lo mejor de tu obra. ¿Entienden, no? Pero Caín, ¿qué hizo? Caín, sin reconciliarse con Dios, directamente quiso traer sus obras. De ahí es lo que se cumple la palabra de que nadie será justo por su obra. Y tienen razón, porque para ser justificado, tenés que estar reconciliado con Dios. Y para eso se necesita el sacrificio de un animal. Así estamos viendo, que pague tu culpa. Entonces nosotros vemos que Dios vio a Abel con agrado y a su ofrenda. Y por eso vamos a ver en Hebreos 11, ahí está aclarando qué es lo que Dios vio de Abel. Hebreos 11, versículo 4. Atiendan bien. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice. Dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún habla por ella. ¿Qué fue lo que hizo Abel que a Dios le agradó tanto su ofrenda? Tuvo fe, dice. ¿Y qué es la fe? Emuná. Emuná es, en hebreo, ¿no? Fidelidad a la escritura, fidelidad a lo que Dios dice. Eso quiere decir emuná. Ser fiel a cómo Dios establece algo. Eso es fidelidad. Entonces Abel estaba viendo que Dios tenía propósitos al decretar los sacrificios como manera de reconciliarse con Él. Porque nosotros sabemos que este animal simbólicamente estaba siendo sombra de Yeshua, que un día iba a venir a ser el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Sí? Entonces eso es la fe. Eso es la fe que Abel estaba teniendo. En Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces vemos por qué Abel, su sacrificio fue más excelente. Pero Caín, ¿qué pasó? Caín no tenía la fe. Caín hacía lo que él creía que estaba bien. Yo creo que no necesito hacer esto. Yo creo que yo necesito obrar nomás. Sin la obra de Cristo en nuestra vida, no podemos servirle a Dios. Sin reconciliarnos con Él, no podemos hacer nada. ¿Se entiende, no? Bueno, ahora vamos a ver dónde Dios establece el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Y vamos a ir a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Bueno, vamos a leer. Vamos a ver qué se hacía ese día y después vamos a ir a Hebreos 10 para entender esto. Atiendan bien. Habló el Señor a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaban delante del Señor y murieron. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. No podía entrar cualquier momento. Recuerden, la voy a recordar otra vez que el arca, el tabernáculo, tenía la sección del lugar santo y el lugar santísimo dividido por una cortina. Eso era lo que es el tabernáculo de reunión. Ya dentro del lugar santo estaban una pieza dividida por cortina. Donde está esa cortina, solamente se podía entrar una vez al año y solamente el sumo sacerdote. Eso está diciendo acá. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar
su cuerpo con agua. Recuerden que en Apocalipsis dice que la vestidura de lino son las acciones justas de los santos, dice. Quiere decir que alguien, para presentarse ante la presencia divina de Dios, tiene que haber tenido acciones justas, tiene que haber sido una persona fiel a Dios. Dice que si esa persona era culpable o tenía alguna culpa oculta, ahí mismo moría. Si el sacerdote tenía una cosa oculta y nadie sabía y entraba en la presencia de Dios, ahí ¡plac!, moría. Por eso el sacerdote no podía, al pueblo le podía engañar, pero a Dios no le iba a engañar. Y vemos también que en Apocalipsis dice que la novia, la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Quiere decir que en esta vida al hombre le podemos engañar, pero a Dios no. Cuando nos presentemos ante Él, Él nos va a desenmascarar. Bueno, sigamos. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra por Azazel. Estamos viendo todo lo que se hacía ese día de Yom Kippur, del día del perdón. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor, y lo ofrecerán expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Hoy no vamos a detallar eso porque sería muy largo. La vez pasada, cuando tuvimos la reunión de Yom Kippur, habíamos detallado este punto, ¿no? De qué se trataba. Se preparaba 2 animales, uno se sacrificaba y el otro se enviaba al desierto. Los 2 son sombra de lo que Yeshua hizo. Yeshua entregó su vida como sacrificio, y Yeshua también sacó el pecado del pueblo cuando él llevaba la cruz al monte Calvario. Son sombra del Mesías. 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Aarón también tenía que sacrificar un becerro por su casa, porque él también estaba en enemistad con Dios. O sea, él era un sacerdote imperfecto, no era perfecto. Antes de presentarse para reconciliar al pueblo, él primero tiene que reconciliarse con Dios. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante del Señor, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Esto representaba, agarraban una pailita, incienso aromático y perfume, y iba y lo ponía delante del arca del pacto, y eso empezaba a aromatizar el ambiente. Eso representaba que el corazón de Aarón estaba bien delante de Dios y estaba comunicándose con él a través de oración. El incienso representa la oración. Quiere decir que una persona, estoy aclarando un poquito los puntos, ¿no? Recuerden que esto es sombra, ¿no? Para ir después a Hebreo para ver que esto era sombra. Una persona realmente quiere acercarse a Dios, tiene que tener también esa comunión íntima con Él, en oración. Tiene que estar bien en oración. Vos tenés que tener ese corazón de que hablar con Dios, de comunicar con Él. Y a Él no le podés mentir. Vos al mundo le podés mentir, le podés decir, sí, yo soy un buen cristiano, pero delante de Dios, cuando vos le orás, puedes decir mentira, Él sabe. Por eso dice, para que no muera. Vos tenés que estar bien en oración con Él, y si está mal, confesale. Abrirle tu corazón. Así está mostrándonos acá. Tomará luego la sangre del becerro, versículo 14, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Todo esto era lo que hacía el sacerdote Aarón cada día de Yom Kippur. Así purificará el santuario.
a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. De esa manera ellos quedan purificados y limpios de todas sus abominaciones, todos sus pecados, por ese año. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante del Señor y lo esparcirá y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar, de alrededor del altar. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Fue lo mismo que hizo Yeshua. Él, al cargar la cruz y iba yendo, ¿no? Estaba sacando las culpas del pueblo. Estaba simbolizando a este cordero. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto, el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y después sale un montón de cositas que voy a tardar mucho en leer. Solamente quiero saltear un ratito para ver cada cuánto se hacía esto. Y por qué, y como dice acá, por qué tiempo. Vamos al 29, versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Atiendan bien, es estatuto perpetuo. La palabra estatuto perpetuo, ¿qué quiere decir? Eso, estatuto perpetuo. Eso quiere decir. No quiere decir, estatuto perpetuo quiere decir que un tiempo va a terminar. No, estatuto perpetuo quiere decir eso, perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo. Y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis otra vez. Sí que repite cada rato, como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como el Señor lo mandó. La pregunta que nos hacemos, si esto es estatuto perpetuo, ¿sí o no? Y en hebreo está diciendo que era sombra de lo que tenía que ocurrir. Y si Yeshua ya cumplió ese sacrificio, entonces, ¿se tiene que hacer otra vez o no se tiene que hacer más? Acá dice, es estatuto perpetuo, pero en hebreo dice que Yeshua cumplió. ¿Alguien está equivocado o nosotros estamos entendiendo mal? El problema es que no estamos entendiendo qué era la sombra. ¿Qué era la sombra? El sacrificio era la sombra. El día era perpetuo. El evento era perpetuo. El acontecimiento de que Dios perdona nuestras almas, nuestra vida, era perpetuo. Lo que se iba ya a cumplir era el sacrificio. Ya no iba a ser necesario ofrecer un animal como holocausto, porque el Mesías ya habría sido nuestro holocausto. Entonces, ese día de Yom Kippur, ya nosotros necesitamos traer un animal, solamente necesitamos reconocer que el Mesías pagó y cumplió todas nuestras culpas. Entonces, lo único que se cumplió y que ya no se hace más es el sacrificio
de animales. Porque si haríamos sacrificio de animales, ¿qué quiere decir? Que estamos rechazando al Mesías. Pero el evento de Yom Kippur, el día del perdón, eso ya no se tiene que recordar, ya no nos tenemos que reunir, ya no tenemos que afligir nuestra alma, ya no, porque Cristo pagó. El que entendió mal, así dice. El que no entendió la Biblia dice, no, eso también se anuló, porque no entendió. Por eso dice perpetuo, por eso dice estatuto perpetuo lo tendré. Entonces el día no se terminó, porque siempre Dios quiere que recordemos que Él nos perdonó, que Él nos perdona, porque somos duros de corazón. ¿Entendimos esta parte? Bueno, volvamos a Hebreos. Era importante entender este punto. Entonces ahora sí entendemos que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios, fíjense, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Esos sacrificios no nos perfeccionan, porque esos sacrificios son sombra del Mesías. El Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Él es el que nos hace perfecto cuando creemos en Él. Amén. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si realmente fueran perfectos los sacrificios, ya una vez que uno hace el sacrificio, ya quedaría limpio en su conciencia. Pero cada año, cuando vuelve ese evento, recuerda otra vez que ha cometido pecado. Recuerda otra vez que tiene que hacer el holocausto. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Así dice ahí o no? No, quiere decir que esos animales nunca quitaron los pecados del pueblo. ¿Para qué se hizo entonces? ¿Por qué se hacían? Aquí está explicando. Eran sombra del Mesías. Entonces el objetivo de estos sacrificios que eran creer en el Mesías, desde Adán, desde Abel, desde Abraham, ellos creían en el Mesías, por eso hacían estos sacrificios. Y vamos a ver otros textos que hablan de qué representan los sacrificios para algunos y qué representan para Dios. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 11. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 11. Esto es lo que ocurrió cuando Saúl desobedece a Dios. Cuando Dios le ordena, ve y destruye a los amalecitas porque son mi enemigo. Esto está escrito en la Torah, en la ley. Lo que Dios le está ordenando a Saúl estaba en la ley, pero Saúl hace como a él le parece correcto. Y vean ustedes cómo mezcla la voluntad de Dios con su voluntad, y acá Dios le da con todo. Versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, dice. Así está diciendo. Y no ha cumplido, fíjense, no ha cumplido mis palabras, dice. Según Dios, Saúl no cumplió sus palabras, pero según Saúl, yo cumplí, dice. Vamos a ver qué dice. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor. Fíjese lo que dice ahí. Yo he cumplido la palabra del Señor. Según Saúl, él cumplió o no. Es típico que nosotros digamos, yo hago lo que Dios dice. Yo sí, vos hermano cumplís lo que Dios dice. Sí, siempre nosotros creemos que hacemos lo que Dios dice, ¿no? Difícil que alguien te diga, no, yo creo que no hago como Dios dice las cosas. Yo me falta... Siempre estamos pensando que hacemos, Saúl también, porque no está concentrado en la escritura. Miren lo que le dice. ¿Qué le va a decir Samuel? Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Porque Dios le había dicho que elimine todo lo que había en Amalet. Animales, vacas, personas, gente, todo. Hasta los bebés quería que mate. Así le había dicho. Pero él perdonó algunas ovejas. Y miren lo que dice. Y Saúl respondió, de Amalek lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué dice ahí? Para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Samuel, el propósito es hacer sacrificio. ¿Acaso a Dios no le agrada que se haga sacrificio? Para sacrificar, para hacer holocausto,
para eso. Entonces, bueno, entonces si es para eso, está bien entonces. ¿Así dijo Samuel? No. ¿Qué le dijo? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y le dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. Esa era la orden. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido, otra vez, obstinado. Llegó allá por la Dios ella. Siempre cuando vos le empezás a querer hacer entender a alguien que está equivocado, ya aparece la soberbia. Cuando ustedes sientan que ya la soberbia nomás les protege, ya no es más la palabra. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a la Amalecita. Fíjense. Mas el pueblo tomó del botín y vaca las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. No entendé, pico Samuel. Para sacrificar algo, yo hice lo que Dios dice. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Dios no es que rechaza los sacrificios porque Él mismo ordenó. Pero ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Cumplir su palabra, hacer su palabra, hacer su voluntad. El problema con los sacrificios en el tiempo iba a ser que la gente ya hacía los sacrificios y rechazaba la palabra. Ya hacía los sacrificios de una manera de demostrarse que estaba haciendo algo para Dios. Ya no tenía el propósito de ir hacia la palabra. Ya no tenía la fe. Recuerden que Abel ofreció por la fe, dice, más excelente sacrificio que Caín. Tenía la fidelidad a Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, fíjese. Y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor que los sacrificios? Obedecer. Obedecer. No está diciendo que los sacrificios no sirven. Es mejor obedecer. Porque el objetivo de los sacrificios es obedecer. ¿Con qué objetivo Cristo fue ofrecido como sacrificio por nuestro pecado? ¿Con qué objetivo? Para obedecer. Si uno rechaza la obediencia, pero acepta el sacrificio, entonces no sirve, ¿no? Cristo se ofreció por mí, Él se sacrificó, pero yo no obedezco. ¿Qué dice Dios que es mejor? El obedecer es mejor que los sacrificios. Quiere decir que si vos obedeces es porque has aceptado ese sacrificio o porque has entendido ese sacrificio. Nunca está diciendo que el sacrificio no le agrada a Dios. Hay que entender eso. ¿Me entienden o no? ¿Se entiende claramente? Bueno, veamos otro texto. Isaías capítulo 1. ¿Qué dice Dios de los sacrificios? Isaías capítulo 1. Versículo 11. Esto es cuando Dios observa ya al pueblo. Ustedes saben, en el tiempo del profeta Isaías, el pueblo se había corrompido, habían hecho cosas terribles. Entonces Dios le compara a ellos con Sodoma y Gomorra. Fíjense lo que dice acá. Príncipe de Sodoma, oíd palabra del Señor. Le está comparando al pueblo de Israel con Sodoma. Recuerden que Sodoma ya hace muchos años que había dejado de existir. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué quiere que escuche? La ley. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Fíjense lo que dice. ¿Para qué me sirve? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Imagínense que el pueblo estaba trayendo su ofrenda todos los días y Dios a través del profeta Isaías le dice, yo no quiero más su sacrificio, estoy cansado de su sacrificio. Entonces alguien le podía discutir, pero en la Torá está escrito, entonces Isaías, vos estás oponiéndote a la Torá. Levítico dice, ofrecerá, traerá. Acá no es el problema los sacrificios. ¿Estamos entendiendo ya? Acá que es el problema, que ellos traían los sacrificios, pero no obedecían a Dios. Los sacrificios hacían como para decir, yo ya sacrifiqué ya, yo ya acepté la sangre de Cristo. Así nomás. ¿Se entiende, no? Ya, se salvo más. Y miren,
¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venía a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, pisotear mi altar, dice. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, miren acá, y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Esto parecería que se está oponiendo totalmente a todo lo que dice la ley, ¿o no? Dios le está diciendo a su profeta que le habla al pueblo, me tienen harto sus asambleas, sus días de Shabbat, ya no puedo aguantar, sus fiestas solemnes. A ver, ¿por qué creen ustedes? Porque todo ello eso hacían para figurilla, ¿no? Realmente en sus corazones a ellos no les interesaba a Dios. ¿Entienden? ¿No? Solamente para mostrarse. Era la pura religiosidad, el sistema que actualmente está lastimosamente, la cristiandad. Para presentarse que es creyente, hace muchas cosas. Dios eso es lo que está viendo. Por eso Él mira el corazón, dice, no mira la apariencia. Después, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, porque no había justicia en ello. La gente quiere acercarse a Dios, quiere hacer las cosas de Dios, pero vive odiándose uno a otro, vive menospreciándose uno a otro, vive matándose uno a otro. Así le está hablando. Aprended a hacer el bien, versículo 16, ¿no? Lavaos y limpiaos. No le dice así, ¿no? Lavaos y limpiaos. ¿Qué creen ustedes que es lo que nos lava y nos limpia? Según la Biblia. La palabra de Dios dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué me traen sacrificio? ¿Para qué me ofrecen todas estas cosas si viven haciendo cosas pecaminosas delante de Dios? Se monguerá y la pendevida. Ahí se sube. Me tienen harto la vida que llevan. Muy religiosos, muy fieles aparentemente. Estamos diciendo lo que dice la Biblia, ¿no? Pero ustedes no cambian su corazón. Primero cambien su corazón. Hey, ponanse con Dios. Cambiar la pendevida. Cambien su manera de ser. Su actitud con los demás cambie. Después dice, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué sirve que hagan todos los sacrificios, todos los holocaustos, acuérdense, hoy la Shabbat, la pobre pero menosprecia, la gente humilde o rechaza? De la iglesia, del culto, de la asamblea salen a hacer maldades. No sirve. Después dice, versículo 18, y este es el contexto de lo que es, de la gente que usa tanto este versículo. Este versículo es muy famoso, ¿no? Cuando se predica el evangelio, ¿no? Venid luego, dice. ¿Luego de qué? Luego de haber cambiado tu corazón. Luego de empezar a dejar tu malicia. Luego de empezar a ser un aberrante, un pecador, un corrompido. Cuando cambie tu vida, ahí sí vení y tráeme los sacrificios. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto hay que entender. ¿Cómo es que tu pecado van a llegar a ser como blanca lana? ¿Qué es lo que ahora sí podés hacer para quedar purificado? Después de esto, ahora sí podés traer tu sacrificio. Ahora sí voy a aceptar tus holocaustos. Ahora sí, si me presentás a Cristo en la cruz crucificado, te acepto. Si realmente presentás a Él como tu Redentor para caminar en pos de Él, te acepto. Eso es lo que la Biblia está explicando. Entonces se entiende ahí lo que representa los sacrificios. Primero el corazón quería que cambie. Ese es el objetivo de los sacrificios. Bueno, vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Después ya tenemos unos pocos textos más. Sí. Versículo 4, ¿no? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice,
Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Aquí podemos entender que el mismo Mesías está diciendo que a Dios no le agradaron los sacrificios. Ya estamos entendiendo por qué. No es que los sacrificios no eran buenos, sino que la gente no cumplía el propósito de los sacrificios, que era precisamente el Mesías. No te agradaron, dice, no quisiste. Porque ¿qué es lo que Él quería? ¿Qué es lo que Dios quería que haga el pueblo? Y eso vamos a ver precisamente en este texto, porque este texto que está acá saliendo en Hebreos, está, un ratito, versículo 6, en Salmos 40. Esto está en Salmos 40. Vamos a ver, y miren lo que dice, de dónde saca el escritor de Hebreo para leer ese texto. Miren lo que dice, alabanza por la liberación divina, dice el Salmos 40. Ningún texto está en la Biblia por estar. Salmos 40, vamos a leer del versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Primer punto que dice. Han aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiaciones no has demandado. Entonces dije, he aquí que vengo en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, y he aquí no refrené mis labios. Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Este es un texto mesiánico de lo que el Mesías está proféticamente hablando y está revelándole al rey David. Y él está hablando. Esto está tocando el escritor de Hebreo. Entonces, el objetivo de que él sea ofrecido como sacrificio era que la ley se cumpla en el corazón de las personas y que ellos en grande asamblea se puedan congregar y reunir. Volvamos a Hebreos. Ya vamos a... Bueno, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y eso se refiere a la palabra, a la escritura. Estaba escrito muchas veces que el Mesías iba a venir a redimir. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen, ya dice, según la ley. ¿Según cuál ley? Según la ley de la expiación, la ley de Levítico 16. Hay que tener en cuenta eso. ¿Según cuál ley? La ley de la expiación. Esa ley. No le agradaron, ¿por qué? Porque el pueblo, no es porque la ley estaba mal, porque el pueblo no entendía, porque el pueblo no captaba. Y además, ¿por qué se ofrecían esos sacrificios? Porque el pueblo se había rebelado en pecado. Antes de continuar, porque después ya termino, quiero mostrarle lo que el profeta Jeremías, porque precisamente Jeremías, el que va a anunciar el nuevo pacto, vio en el pueblo lo que él vio. Jeremías capítulo 4 primero, capítulo 4. Fíjense lo que dice ahí, versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive el Señor en verdad, en juicio, en justicia, entonces las naciones serán benditas en Él, y en Él se gloriará. El objetivo de que el pueblo de Dios cambie era bendecir a las naciones. Porque así dice el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón,
varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. Esto es lo que Jeremías estaba viendo. Pende corazón pe cambiaje, dice. A nivel peicó pe ñaña. Poca palabra. Verso 22. Vamos a saltar al verso 22. Sigamos capítulo 4, verso 22. Yo por falta de tiempo leo así algunos versos. Dice, mi pueblo, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Dice. Así está declarando Dios hacia su pueblo. Por más que ellos traían los holocaustos y los sacrificios, pero sus corazones no cambiaban. Ahora sí, capítulo 5, versículo 1. 5:1. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad. Ahora he informado, buscad en sus plazas a ver si allá hay hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Todo el pueblo estaba andando en corrupción, viviendo corrompido. Capítulo 7, versículo 18. Capítulo 7, versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién dice ahí? A la reina del cielo y para hacer ofrenda a los dioses ajenos para provocarme ira. Eso es lo que hacían. Cuando Jeremías recorría veía que los hijos traían leña, que estaban celebrando fiestas paganas, viviendo corrompidamente. Terrible esta época. Jeremías 21, 7:21. Ahí nomás, 7:21. Porque la muerte ha subido. Sí, este es 21. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Es importante este texto que marquen. Yo nunca les dije a ellos que cuando vayan allá van a tener que hacer el sacrificio de la expiación. ¿Pero por qué existe el sacrificio de la expiación? Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y ellos, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en su propio consejo, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Por eso les di los sacrificios. Recuerden que la primera vez que Moisés subió al monte Sinaí, trajo las tablas de la ley, el pueblo que estaba haciendo, estaba adorando becerro de oro. Entonces Moisés rompió las tablas, dijo, ¿quién está por Dios? Se acercaron los levitas y Moisés subió otra vez. Y ahí Dios le dio la ley de los sacrificios. ¿Se están dando cuenta? La ley de los sacrificios era por el pecado del pueblo. Era porque el pueblo había pecado delante de Dios. Bueno, ahora sí vamos a terminar Hebreos. Hebreos nos quedamos 9, ¿no? Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que Dios puso primero para poder cambiar el corazón de la persona? La ley de los sacrificios. ¿Y qué es lo que quería establecer? Que en sus corazones ellos tengan la ley. La ley, los mandamientos de Dios tienen que estar en sus corazones. Como tenían corazones de piedra, no podían. Por eso Dios le dio esos sacrificios que eran sombra de lo que el Mesías tenía que hacer. Versículo 10. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad de que el Hijo de Dios venga y se ofrezca como cordero de sacrificio. Lo que Él haga el papel de inocente, que Él cargue nuestras culpas para que nosotros podamos ser santificados. Santificado quiere decir apartado. Entonces, la voluntad de Dios era desde el comienzo que Jesús sea el sacrificio perfecto por nuestro pecado. Esa era la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para obedecer sus palabras. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ese es el problema. El sacrificio que hacía Aarón no quitaba los pecados del corazón de la persona. Y de ahí en adelante, pero Cristo, versículo 12, ¿no?
ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que ya no hay necesidad de sacrificar animales porque Él ya es nuestro sacrificio. Entonces, si ahora yo quiero presentarme ante Dios, necesito presentar a Cristo como mi cordero de sacrificio. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es ofrenda? Su cuerpo. ¿Qué es perfecto? Los hizo madurar, los hizo ya ser personas preparadas. Ya no necesitaban ellos cada día ofrecer animales. Con la muerte de Jesús nosotros ya podemos prepararnos. Perfección quiere decir preparación. Podemos ya capacitarnos. Podemos ya aprender a avanzar hacia adelante. Para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. El escritor de Hebreos está diciendo que el Espíritu Santo ya había dicho que en un futuro no muy lejano, Dios haría un pacto con sus hijos, una alianza, un acuerdo. Así está diciendo, acá dice el Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo habla? A través de los profetas. ¿Y quién fue el profeta que habló esto? El profeta Jeremías. Dijo que Dios iba a hacer pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel y le iba a poner su ley en su mente y en su corazón. 16. Este es el pacto que haré con ellos. Y atiendan bien, ¿qué es el pacto? ¿De qué se trata el pacto? ¿Qué es el pacto que Dios quiere hacer? ¿Cuál era el problema del pueblo? El pecado. ¿Por qué fue el pecado? Porque abandonó la palabra. Entonces, ¿qué sería el pacto? Perdonarle, hacer un sacrificio, traerle otra vez, ser el holocausto para que ellos puedan ahora vivir en obediencia. Eso es el pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Mira ahí. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ese es el pacto. Ahora, de que alguien diga que esto no es la ley de Dios, que es otra ley, eso es falso. Esa es la palabra más falsa que he oído. Eso es como meter cizaña a la palabra, meter ácido, veneno, de todo. Lo peor que puedo escuchar es que la gente diga que eso no se trata de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿de qué se trata? De un nuevo mandamiento. ¿Cuál nuevo mandamiento? Los mandamientos están eternamente establecidos. Además, esto, según el escritor de Hebreo, es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y quién fue el que recibió esa inspiración? Fue el profeta Jeremías, que vio qué cosa, vio que el pueblo vivía corrompido, vio que el pueblo no hacía lo que la palabra dice. Entonces Dios le habló: en el tiempo postero voy a hacer una nueva alianza. Voy a enviar a alguien que se ofrezca como sacrificio. Voy a perdonar sus iniquidades y pondré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿Se entiende o no? Ese es el nuevo pacto, con esa gente que acepta el sacrificio. Entonces, a partir de ese momento, va a vivir en obediencia. Pero ¿cómo ven ustedes que viven la cristiandad actual? En total desobediencia, haciendo otra vez lo que su cabeza le dice, haciendo lo que su mente le dice. No, yo creo que esto está bien, esto sirve. Pero la palabra dice: no, pero no importa. Entonces, no vive en obediencia. Igualito que Saúl, mezclando aquí, allá, esto está bien, un poco de esto, un poco de aquello, y hacen un chamburreado. Dios no trabaja así. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, claro. ¿Por qué pone su ley en tu mente y en tu corazón? Porque antes Él se ofreció como sacrificio. Eso hay que entender muy bien. No podría poner la ley en tu corazón si primero no se ofrecía como sacrificio. El sacrificio representa la reconciliación con Dios. El sacrificio representa que ahora ya podés caminar en pos de su palabra. Ahora sí podés traer el fruto de tu tierra. Ahora sí podés ofrecerle lo mejor de tu vida, porque ya está reconciliado con Dios. Pero ¿qué hizo Caín? Caín primero le trajo el fruto de su tierra sin reconciliarse. ¿Me entienden? ¿No? Esa es la diferencia. Entonces muchas personas a este punto no entienden. A partir de que yo
he sido rescatado por la sangre del Mesías, Dios me abre las puertas y puede aceptar todo lo que yo le ofrezca, toda mi vida. Y eso dice en Romanos, que nosotros tenemos que ser sacrificio vivo. Nuestro cuerpo tiene que ser sacrificio, ofrecerse como sacrificio a Dios. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué no se va a acordar más de sus pecados y transgresiones? Porque a través del sacrificio del Mesías se terminó todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno está en el Mesías, va a caminar en pos de Él, va a seguirle a Él. Y alguno dice, ¿y si peco otra vez? Por eso es que en Juan dice que tenemos abogado. Pecar otra vez sería caer, tropezar, equivocarse. Y eso hace cualquiera, ¿no? Pero diferente es, pecado verdadero que nosotros hemos visto, es rechazar a Dios. Le rechaza. No quiero hacer esto. Alguien te enseña su palabra, acá dice así, no quiero. Ese es pescado, iba a decir, pecado de obstinación. Que le dijo a Saúl, ¿no? El pecado de obstinación. Son un obstinado. Peas a él y vaya. Y en hebreo vamos a ver que hay también el pecado voluntario. El que ya sabe lo que no hay que hacer, igual quiere hacer. Eso ya no tiene más sacrificio, dice. ¿Me entienden? ¿No? Pero acá está diciendo que él ya no se va a acordar de tus culpas, de lo que vos eras antes malvado, de lo que vos antes hacías, no se va a acordar. Y ni siquiera de tus errores, porque la palabra transgresiones quiere decir errores, quiere decir defectos, quiere decir fallas, quiere decir torpezas. ¿Entiendes, no? Porque lo que ahora Dios ya solucionó es el problema en tu corazón. ¿Sí o no? El problema antes era en tu corazón. Tu corazón ya está dispuesto a seguirle, pero tal vez no tenés la capacidad. Eso no importa. ¿Entiendes, no? Pero si tu corazón luego está mal, entonces tu capacidad ya no es más problema. Entre Caín y Abel, ¿qué era el problema? El corazón era el problema. ¿Entiendes, no? Y esto nosotros sabemos, ya no es necesario que le lea, pero está en Jeremías 31, 31, 34, es la palabra que el escritor de Hebreos está leyendo. Ahí dice claramente que haré el pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Nosotros tenemos que pensar, si nosotros decimos que tuvimos el nuevo pacto con Dios, o somos de la casa de Judá o somos de la casa de Israel. Y si somos de la casa de Judá o de la casa de Israel, sí o sí nuestros antepasados son israelitas. Y si nuestros antepasados son israelitas, Dios hizo la promesa con ellos de que si guardaban la Torá, los mandamientos, los estatutos, le daría la tierra prometida. Ese es el mismo mandamiento que nosotros estamos esperando recibir. Si guardamos sus estatutos, su mandato y su decreto. No podíamos por causa del pecado. Cristo solucionó eso de una vez por todas, muriendo en la cruz, pagando el precio de nuestro pecado, nos abrió las puertas. ¿Qué dice acá en 18? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde ya se ha hecho la remisión, ya no se necesita más ofrecer nada. Ya está solucionado el problema. Entonces esto quiere decir que ahora ya están abiertas las puertas para seguirle. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente culto, ¿no? Cómo ya las puertas para caminar en pos del Mesías están abiertas para el que quiere, ¿no? ¿Ven?